legislador, muy buen abogado, tengo el honor de conocerlo, fuimos compañeros en la universidad también. Héctor, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Usted desde joven, desde la universidad, ya hablaba y daba vestigios de político. Es interesante saber, con experiencia, ya pasó usted por la Asamblea Nacional, también pudo involucrarse en decisiones quizás de la parte del Poder Ejecutivo, desde esa óptica política y desde lo que usted conoce, lo jurídico. ¿Qué tenemos que esperar los ecuatorianos de un legislativo que, si bien es cierto, hoy o recién hace pocos días se instaló, pero ya están tratando temas bastante importantes como 2 leyes, proyectos urgentes que ha enviado el presidente de la República? Esto es normal, las posiciones de oponerse por oponerse es normal, de decir que a mí no me paras bola porque yo también quiero modificar un proyecto de ley y mejorarlo. ¿Cómo tomar esto? Porque la gente necesita saber si esto es normal por parte de quienes asistieron a una Asamblea Nacional. Héctor, qué gusto saludarte nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos en la mesa, a toda la audiencia que nos sintoniza. Un gusto conversar en Radio Unión. Yo creo que lamentablemente en la historia del Ecuador ha sido común, no diría normal, porque no debemos normalizar ciertas cosas que pasan, que haya legisladores que vayan a buscar su interés, que vayan a mirar solo por su metro cuadrado, pero justamente son las cosas que debemos cambiar en el país. Yo creo que el gran desafío que tiene esta asamblea, liderada por Nils Olsen, esta visión del nuevo Ecuador, justamente es dejar atrás esta vieja forma de hacer política en el país, de mirar cada uno solo por su interés, mientras tenemos una crisis de inseguridad que afecta al país, una crisis económica que hay que superar y que demanda que aquí nos unamos por el Ecuador. Cuando a alguien le apuntan un arma en la calle, no le preguntan, oye, ¿usted votó por Luisa o por Daniel para ver si le robo o lo secuestro o le disparo? No, esto nos afecta a todos por igual y por tanto hoy más que nunca, justamente en los momentos duros que atraviesa el Ecuador, se necesita pensar primero no en el interés personal, no en el interés de ciertos partidos políticos, sino en el interés del Ecuador. Yo creo que hoy que el gobierno ha mostrado tener una mayoría que no es amplia, pero que es suficiente, tiene que aprovechar el momento para aprobar las reformas que necesita el Ecuador para salir adelante. Yo creo que eso es lo fundamental y en lo que todos debemos empujar, más allá de que discrepemos en muchas cosas, pero creo que todos coincidimos en que la economía debe crecer en el Ecuador para que haya empleo, que necesitamos atraer más inversión y que necesitamos recuperar la seguridad y la paz en nuestro país. 8 de la mañana 40 minutos, 8 de la mañana 40 minutos. Por suerte eres abogado, Héctor, o somos abogados y acabaste de decir, uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero precisamente eso es lo que hace que suceda fricciones dentro del ámbito político y no de poner actitudes. Son 2 proyectos de ley y uno que recién se aprobó ayer, una posible reforma o referéndum, donde ahora dicen que teniendo bases militares en el país o cooperación internacional que siempre ha existido, vamos a cambiar la realidad. ¿Es eso desde la óptica jurídica, política correcto? ¿Es eso lo que obviamente queremos los ecuatorianos? Pero ¿es posible aterrizar esas ideas, doctor Yepes? A ver, yo creo que no debería haber ninguna prohibición para que haya bases militares en el Ecuador. Colombia ha tenido bases militares en Estados Unidos, no por eso nunca nadie se ha planteado que Colombia no sea un país independiente. Estados Unidos tiene bases militares en países europeos, no por eso los europeos se creen gringos de repente, ¿no? Yo creo que estos son debates ideológicos que nos metieron aquí en el Ecuador y que al final del día los metieron, yo no sé si a propósito o no, pero los hechos hablan por sí solos, ¿no? Los que dijeron hay que quitar la base de Manta son los que recibían plata de la FARC y luego los que permitieron la tabla de drogas, lo cual generó el clima para que el Ecuador sea tomado
por el crimen organizado. Entonces, esos son hechos. Ya si alguien quiere interpretar que hubo detrás es otra cosa, pero estos son hechos objetivos. Entonces, a mí me parece bien que en la Constitución se permita, si hay la decisión de las autoridades, no es algo automático, no es que tienen que haber bases militares extranjeras, pero que no esté prohibido, por supuesto. Ahora, el mundo ha cambiado, las formas de defensa incluso han cambiado. No solamente se trata de mañana tener una base, un centro de operaciones con militares extranjeros si es necesario para proteger la seguridad del país, sino también de tecnología, capacitación, sistemas de monitoreo que no necesariamente dependen de una base física en el Ecuador. Hay que pensar esto desde una estrategia integral de seguridad, de defensa, pero aquí hay que tener algo claro, Luis. El Ecuador no puede salir solito de la crisis de inseguridad que vivimos, porque estamos un país chiquito, Ecuador, peleando contra mafias multinacionales, que algunas tienen más plata que todo el presupuesto del Ecuador junto. Entonces, necesitamos cooperación internacional si queremos enfrentarnos de tú a tú con esos grupos delictivos que hoy amenazan a las familias, a nuestros hijos y que se han robado la paz del Ecuador. 8:43 minutos, 8 de la mañana, 43 minutos. Nos han robado la tranquilidad. Así es, abogado Héctor Yepes. ¿Y quiénes son? Pues entonces, porque ayer lo escuché al señor, para algunos bien, para otros mal, el señor asambleísta Serrano, de las filas del Social Cristiano, que supuestamente aquí en el país no hay intereses de algún país. Él dice que ha preguntado a Estados Unidos y Estados Unidos ha dicho que no. Pero ¿quiénes son los que reciben esta, entre comillas, se escuchará feo esto? ¿Quiénes son los que reciben la droga? ¿O quiénes son los que la consumen? ¿Serán aquellos entonces esos países que tienen que solidariamente cooperar con nuestro país, doctor Yepes? Totalmente, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Aquí hay que sincerar esto a nivel internacional y yo creo que el presidente Daniel Noboa, aprovechando foros mañana en las Naciones Unidas, hay que hablar de frente. A ver, la droga sale de Guayaquil y se va a Ámsterdam, a Rotterdam, a puertos europeos. ¿Hay muertos allá? No, pero sí hay muertos aquí. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, hay una doble moral internacional que al final del día hace que nosotros terminemos pagando con muertos, con sangre, la factura de una estrategia fallida contra las drogas. Y ojo, yo no estoy de acuerdo con que la solución es legalizar las drogas, porque vaya a ver en Asia. En Asia no tienen muchos países un problema de drogas y no la han legalizado. Eso quiere decir que no es necesaria, esa no es la única alternativa. Y por otro lado, países que han legalizado ciertas drogas, lo que hacen es que los grupos del crimen organizado migren a otras actividades, cosa que ya estamos viendo en el Ecuador, como grupos que se quedan fuera del negocio de la droga, entonces se dedican a las vacunas, y no vamos a decir que mañana hay que legalizar también las vacunas o las extorsiones o los secuestros. Aquí lo que se necesita es, primero, sincerar, y esta no es una lucha que depende del Ecuador, pero sí tenemos que hablar de frente, decir, a ver, los que lucran, porque en los países también del primer mundo, entre comillas, se queda pues la plata de la droga. En Estados Unidos se mueve droga y eso mueve dinero también. Entonces, lucran países del, entre comillas, primer mundo con el negocio de la droga, mientras nosotros lo que hacemos es ponerlos muertos. Entonces, aquí tiene que haber una corresponsabilidad internacional para luchar contra el crimen organizado y, por supuesto, hay que hacer la tarea casa adentro, que no solamente pasa por lucha firme, con mano dura, contra el crimen, sino también trabajar en lo social, porque hay que ir por los dos frentes a la vez. Aquí hay un error que algunos cometen, que piensan que solo hay que ir a lo social, pobrecito, el problema es solo social, entonces hay que darle suave con la fuerza pública. Error, los países que hacen eso fracasan. El otro error es pensar, solo hay que usar la fuerza pública, pero hay pobreza, hay desempleo, hay desigualdad, entonces claro, nunca tampoco resuelves el problema. Hay que hacer lo que ha hecho bien el presidente Bukele en El Salvador, que hace las dos cosas. Mano dura contra el crimen, a la vez una estrategia muy fuerte en El Salvador. Esto no se habla tanto, pero existe
en El Salvador una estrategia de inclusión social muy fuerte, de dar oportunidades a los jóvenes, de, por ejemplo, dar espacios para que los jóvenes puedan estar en actividades sanas, porque esta es una lucha por el tiempo libre al final del día. Y los países que entienden esto logran trabajar en prevención. El tiempo libre de la juventud lo vamos a tener ocupado no solamente en un empleo, en emprendimiento, sino en deporte, recreación sana, cultura, actividades positivas. O si no logramos eso, lo que va a ocurrir es que si está jugando la droga al Pepo a la vuelta de la esquina y un joven no tiene nada que hacer en su casa y no hay oportunidades, entonces estamos juntando el hambre con la necesidad y ese joven probablemente va a terminar en malos pasos, no porque sea malo, sino porque el sistema no está premiando al que hace bien las cosas, sino que está dando todos los incentivos para que vayan por un mal camino, y eso es lo que hay que cambiar en el Ecuador. Abogado Héctor Yepes, un gusto saludarlo. En esa línea, usted que es un hombre estudioso, muy preparado, ¿qué falta para que realmente este gobierno, porque aquí ya tuvimos al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno, al Interior, al comandante de la policía en El Salvador, reunidos con los militares de allá, los que llevaron a efecto la operación que han logrado disminuir la inseguridad de El Salvador? ¿Qué pasa aquí en Ecuador? ¿Por qué no aplicamos o no se aplica? ¿Qué debe haber? La Asamblea juega un papel fundamental en ese sentido de hacer leyes que complementen al trabajo que hizo en su momento, por ejemplo, y aplicó Nayib Bukele. Un gusto verlo a los tiempos por acá. Es que usted ya no viene, pues usted ya no viene, usted está muy ocupado. La función de padre lo exprime también. Total, y mire que acabo de tener otro hijo, tiene 4 mesecitos. Así que lo felicito. No se notan tanto. Lo felicito. Muchas gracias. A ver, yo creo que se necesita decisión. Ojo, cuidado, no este es un tema solamente de cambiar leyes. Las leyes son importantes. Yo cuando estuve en la Asamblea, de hecho, propuse cambiar algunas leyes. Por supuesto que eso es importante. Pero Nayib Bukele no combatió la inseguridad cambiando la ley. Fue al revés el orden. Él combatió al crimen, eso le hizo ganar una gran popularidad y luego tuvo mayoría en la Asamblea de El Salvador. Pero primero fue gestión desde el Ejecutivo. Y yo creo que eso es lo que se necesita acá. Miren, en Ecuador hemos tenido un momento muy atípico, muy raro, que es haber tenido un gobierno solamente 1 año y medio, donde yo creo que todos los que hemos estado de alguna manera u otra en la función pública sabemos que 1 año y medio es muy difícil planificar nada. Yo creo que ahora, con el horizonte de 4 años, ahora sí, que tiene este gobierno, pues ya no hay pretextos, no hay excusas, hay que mostrar resultados y resultados rápidos. El gobierno tiene mayoría en la Asamblea, que es algo muy positivo, es una mayoría estrecha, pero tiene mayoría y tiene que aprovecharla ahora que la tiene, porque uno no... Como dice la canción, yo no sé mañana. Y hay que aprovechar para sacar las reformas que necesita el Ecuador, pero hay que actuar desde el Ejecutivo rápido. Y mire, aquí seguramente habrá gente que siempre salta por los derechos humanos de los delincuentes, pero yo creo que no hay que pararle bola a esa gente ya ha perdido en las urnas, cada vez tiene menos credibilidad, menos legitimidad. Así que yo creo que el presidente Daniel Noboa, que ha demostrado tener carácter y firmeza, pues tiene que utilizarla ahora para irse con todo contra el mal en el Ecuador, contra estas fuerzas del mal que tanto daño le están haciendo a la familia ecuatoriana. 8:51 minutos. Estamos en diálogo con el abogado Héctor Yepes. Abogado, justamente en esta última parte de la que usted indicaba, ¿qué pasaría en el eventual caso de que el presidente Noboa tome esa misma actitud, meta preso a los delincuentes, cuando sabemos que la oposición en este país es bastante fuerte? Y aquí generalmente vemos siempre protestando los derechos humanos cuando al delincuente se le pega, se lo mete preso, pero cuando la víctima colateral o la persona que fue víctima de delincuencia o porque le cayó una bala, ahí nadie habla. Pero ¿qué pasaría si el presidente Noboa toma esa misma actitud que hace el presidente Bukele? Yo creo que le va a pasar lo que le ha pasado al presidente Bukele, que va a tener 90% de aprobación. Y con eso no hay oposición que tenga fuerza. La forma para tener popularidad desde el gobierno es hacer lo que la gente quiere y necesita,
¿Qué es lo que la gente quiere y necesita en este momento? Dos cosas fundamentalmente: seguridad, número uno, y segundo, que crezca la economía. Y las dos cosas van de la mano, porque si no hay seguridad y si la gente tiene que cerrar negocios porque los extorsionan, entonces tampoco va a crecer la economía en el país. Y si la gente tiene que cerrar a las 6 de la tarde porque no se puede caminar por ciertas zonas del país, entonces tampoco va a crecer la economía. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a quienes se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes. Este es un país libre, que se la sigan rasgando si quieren, pero no hay que pararles bola y hay que seguir adelante. Y la prueba está, ahí está el presidente Bukele. Hizo eso, es el presidente más popular, me parece que del planeta, ya por varios años consecutivos, y esa es la demostración de que cuando un jefe de Estado hace lo que tiene que hacer, lo que la gente necesita, pues habrá algunos que se paren de cabezas en la democracia, están en su derecho de hacerlo, pero eso no tiene por qué impedir que el gobierno actúe como debe actuar, con firmeza, con mano dura y también con corazón para lo social, atendiendo las necesidades de la gente. Y también algo importante, que hay que analizar ya desde la Asamblea. El presidente Noboa tiene ahorita una situación muy buena. No tiene una mayoría amplia, de hecho 80 y pico de votos es apenas poco más de la mitad más uno. Pero igual es mayoría y le sirve. Hay algo más importante aún, que es que la oposición no tiene 2/3 de la Asamblea Nacional, ni los va a tener, salvo que pase un cataclismo que nunca se puede descartar en Ecuador. ¿Qué significa esto? Si la oposición no tiene 2/3 en la Asamblea, significa que la oposición no puede destituir a ningún ministro, no puede destituir al presidente, no puede llamar a muerte cruzada, no pueden destituir a las autoridades del Consejo de la Judicatura ni a las autoridades electorales. Es decir, el presidente tiene un margen estrecho para pasar leyes, ojalá lo mantenga en el tiempo, quién sabe, pero lo que sí es seguro es que en 4 años el presidente puede por último olvidarse de la Asamblea, gobernar, hacer lo que tiene que hacer desde el Ejecutivo, y la Asamblea pues es como un perro sin dientes realmente en este momento por los números, por cómo está conformada, y eso, salvo que pase algo muy radical en el país, no creo que tendría por qué cambiar. 8 de la mañana, 54 minutos, el abogado Héctor Yepes, director fundador de la política. ¿Esto es decanato ya, mi estimado Héctor, o es una facultad? Es una escuela, le llamamos, es la escuela de gobierno de la UES, que tenemos justamente una carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ya casi con 100 alumnos, y la verdad que es un signo de esperanza ver que chicos quieren formarse para servir en lo público, para servir al país, y creo que eso era una tarea pendiente en la Asamblea, que la verdad con Carlos Ortega, el canciller de la UES, se tomó la decisión de fundar esta escuela que yo he dirigido, ya tengo 3 años, ya 3 años y medio al frente de la escuela, y tenemos que formar una nueva generación de líderes para sacar adelante al país. Así debe de ser. Sí. Héctor, y qué interesante, porque justo hay un artículo bueno en Diario Expreso de hoy que habla de la falta de experiencia, por ejemplo, de quienes están ahora en la Asamblea. Hay muchos jóvenes, pero que realmente no van con un discurso preparado, por ejemplo, para debatir como debe ser en la Asamblea. Y para eso yo creo que es importante la escuela suya de gobierno de la UES, ¿no? Totalmente. Mire, yo lo vi cuando estuve en la Asamblea, por ejemplo, falta gente cualificada. Hay algunos, pero falta mucha gente cualificada para estar en la función pública, para asesorar, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? En gran parte porque no ha habido la oferta académica, la oferta educativa. Entonces estamos trabajando para corregir eso, para dar esas oportunidades de que quien quiera formarse pueda hacerlo y contribuir así al país, y por supuesto también desarrollarse profesionalmente y poder sostener a su familia, como es lo legítimo. Yo creo que también un problema en la Asamblea, que yo sé que esto es medio polémico en el Ecuador, yo creo que haber prohibido la reelección para la Asamblea es un error. Si uno ve los países que más avanzan en el mundo, tienen normalmente parlamentos con gente que lleva mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque gana experiencia. O sea, es como que alguien piense, no, es que alguien lleva 10 años en una radio, entonces lo voy a votar. No, a ver, si está haciendo un mal trabajo, lo voto.
y para eso se va a elecciones y la gente lo puede votar en las urnas, pero si está haciendo un buen trabajo tiene que seguir, porque si no, lo que tenemos, y esto es un problema de América Latina en general, no de todos los países, pero en algunos países de América Latina, tenemos todo el tiempo a gente novata que entra a la función pública y que nunca termina de aprender. Y no hay por qué pensar que en esto la política o la función pública es diferente a cualquier actividad privada donde la experiencia, por supuesto, que pesa y es un valor importante. Yo creo que, ven, en Estados Unidos hay senadores que tienen 40 años en el Senado. Y si tienen 40 años es porque la gente ha votado 40 años por ellos. O sea, la gente quiere decir que aprueba el trabajo que están haciendo. Lo que hay que tener siempre es estos mecanismos para que quien hace algo mal se lo pueda sacar, por supuesto, en las urnas. Yo creo que ese es un tema que sé que no es lo que estoy diciendo no necesariamente es súper popular, pero son los temas de fondo que hay que debatir en el país. 8 de la mañana, 58 minutos, abogado Héctor Yepes. Queremos agradecerte por haber aceptado esta entrevista y te voy a ir a visitar. Quiero ir, tengo mucho tiempo que no voy a nuestra universidad. Tú pasas ahí, pero voy a ir a visitarla y seguramente te invito a un cafecito y poder conversar. Con gusto, aquí te espero. Un fuerte abrazo, Héctor. Bendiciones y que tengas un excelente y exitoso día. Igualmente para ustedes. 8 de la mañana, 58.